Hola a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de En Camino Podcast. ¡Woo! Estamos muy contentos de poder acompañarles una semana más. En esta oportunidad estamos junto al pastor Ricardo solamente. Somos solo dos, pero queremos acompañarlos, ayudarles en su caminar, en este camino que vivimos con Jesús. Y el capítulo de hoy se llama Llamados. Pero, ¿para qué? La semana pasada estuvimos hablando acerca de el propósito, ¿cierto? Así es, El propósito general y el propósito específico. Sí, el propósito general y el propósito específico. Y de ese capítulo queremos tomar la parte del propósito general y queremos darle un sentido en esta oportunidad para que podamos ir entendiendo con mayor profundidad lo que es el propósito general para todos nosotros, para todos nosotros. Por eso el tema del día de hoy se llama llamados, pero ¿para qué? Les saludamos a todos los amigos y amigas que nos están viendo a través de YouTube en este podcast llamado En Camino. Les damos las buenas noches en este domingo, que se tomen su tecito calentito. Saludo a mi esposa también, que está un poquito resfriada, Sí. por eso no está aquí, pero ya en el próximo capítulo retomará las tareas. Sí. Y también dentro del capítulo anterior esperaba un poco que dijeran, pastor, son 5 ministerios, ahí en los comentarios. Sí, porque citamos el versículo bíblico en Efesios 4:11 y dice así: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estamos en vivo, nos podemos equivocar, Sí, pero por eso sigamos Sí. en este camino hermoso que es Cristo Jesús. sí, en resumen, no son 4 ministerios, son 5. 5 ministerios. Esa era la están corrección. escritos. Escritos, sí. Eh, Entonces, vamos introduciendo ya el Sí. tema. El tema de hoy es llamados, pero ¿para qué? Y como les decíamos en el capítulo anterior, nosotros hablábamos del propósito específico y el propósito general que tenemos cada uno de nosotros, ¿ya? Y en ese propósito general nos situamos en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 18, que lo voy a leer y dice: por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. O sea, es la gran La gran comisión. comisión. Es donde podemos ver que él le dijo: id, ¿cierto? Y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquel que cree va a ser bautizado. Y si el que cree fuera bautizado, va a ser salvo. Y el que se bautice y no cree, será condenado. Sí. Por ende, nosotros tenemos una importancia de ir a toda criatura a predicar el evangelio, predicar esta buena noticia de reconciliación, que Dios se reconcilió con el mundo a través de Jesucristo, a través de la cruz del Calvario, a través del mensaje de salvación, de creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que no hay otra verdad que es Jesús, es la persona, es la palabra encarnada, es el verbo de vida, es Dios con nosotros, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Y tenemos que, primero, para hacer esta gran comisión, aparece una pregunta, es de
ser capacitados. Ser capacitados porque los discípulos, los 12 discípulos, en ese caso quedaban 11, pero ellos caminaron con Jesucristo alrededor de 3 años y 6 meses. Él decía, ven y sígueme, y estuvieron día y noche con el Maestro, escuchándolo, conociendo a Jesucristo, conociendo su verdad, conociendo los milagros, lo que Él hacía. Y para eso nosotros tenemos que dar un paso primero y conocerlo a Jesús, tener una intimidad con Él. Necesitamos discipularnos, leer la palabra, orar constantemente, ser llenos constantemente del Espíritu Santo para poder tener estas armas y ir y predicar el Evangelio. Sí. Esta parte de la Gran Comisión es como lo que conversábamos como un propósito general. Lo quisimos abordar en el capítulo anterior porque creemos que es importante darle un capítulo entero para hablar de la Gran Comisión. Porque es un propósito que Dios destinó para todo aquel que crea en Él. A todo aquel que lo haya aceptado en su corazón, les dijo: id y hacer discípulos. ¿Ya? Dios nos llama siempre a que nosotros seamos sus discípulos, pero tenemos que hacer más discípulos. Y para eso es importante que podamos capacitarnos, encontrarnos con Jesús. Por eso hablábamos en capítulos anteriores de volver al camino, llegando al camino, encontrarse con Jesús, para que en este mismo camino lleguemos a un llamado, que es este llamado general de poder predicar el Evangelio a toda criatura, ¿ya? Pero la pregunta que surge hasta este punto es: ¿por qué Jesús le delegó este llamado, esta función a los discípulos? No sé si el pastor me puede... ¿Por qué Jesús le delegó esto a los discípulos? Eso es una buena pregunta, porque toda autoridad en el cielo y en la tierra fue dada ¿a quién? A Jesús. Entonces, esta autoridad, cuando Él fue resucitado y vino a visitar a los discípulos, Él le dijo que toda autoridad fue dada en el cielo y en la tierra a Él, y Él le daba la autoridad ¿a quién? A la iglesia, al creyente, al cuerpo de Cristo. Por eso es necesario ir, predicar el Evangelio, rescatar almas del infierno, rescatar almas que se están perdiendo, convencer a algunos que están en la duda y a otros, ¿cierto? Dar testimonio de que Jesús es real, que esto no es un invento, que esto no es religión, sino que esto es la verdad, esto es el camino, esta es la vida, esta es la paz y el gozo, lo que dice la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable y lo perfecto para nuestras vidas. Sí, creo que es importante comentar de que esto a veces no se entiende, se escucha, siempre se ha escuchado el tema de la Gran Comisión, la Gran Comisión, la Gran Comisión. Pero hoy creo que podemos entender más claramente que la Gran Comisión es predicarle a otros, ¿cierto? Pero no predicar religión, no predicarle doctrinas, no predicarle como ideas humanas, sino que predicar el mensaje de salvación, la buena noticia. No predicar psicología, humanismo, filosofía, Claro. Platón, Sócrates, sino que hablar de Jesucristo, Jesús, sí. de Jesucristo para los ABC1, pobre, rico, clase media. El mensaje es Jesucristo. Para todos, sí. Es el mismo mensaje que Él le dio a todos los discípulos de que hablaran las buenas nuevas. Y es muy importante que Él reprochó su incredulidad, Sí. porque vinieron estas mujeres y el ángel se les apareció y le dijo: ¿a quién buscan? Si ya Él resucitó. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y los discípulos no creían y Jesucristo se les apareció y les reprochó la incredulidad. O sea, no es el fundamento del cristiano, de la iglesia, no puede estar en el razonamiento humano, porque es imposible a razón humana creer que una mujer concibió sin un hombre, sin tener una unión con el hombre, que un muerto va a resucitar. No tiene lógica. Sí.
Entonces, el fundamento de la iglesia tiene que estar en la fe. Sí. Por eso le reprochó su incredulidad. Sí. Y la fe es Jesús. El autor y el consumador de la fe es Cristo. De hecho, lo leíamos en el versículo 14. Dice, por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían, les reprendió por su falta de fe. O sea, creo que la fe es como la base en esto. Porque tenemos que salir y hacer discípulos en base a lo que creemos. Y estamos creyendo precisamente en algo que no vemos, pero que hemos experimentado, que hemos sentido. Y él dice, bienaventurado el que cree y no ve. Pero también hay veces que viendo se cree. Sí. Por las señales. Por las señales. Sí. Por las señales. Muchas personas se convertían por las señales. Cuando resucitó Lázaro, cuando los enfermos eran sanados, creían por las señales. Acá también de esta gran comisión es muy importante el tema del bautismo. Del bautismo de arrepentimiento y el bautismo del Espíritu Santo. Y ser bautizado en un cuerpo, o sea, tener esta comisión en un cuerpo, en una iglesia, en la iglesia universal, en la iglesia local, predicar el evangelio a toda criatura y hablarlo de manera correcta, sin humanismo, sin lo que yo siento, sin lo que creo, sino lo que Jesucristo quiere que nosotros digamos. Creo que eso resume la gran comisión, hablar de Jesús, porque la buena noticia que Él trae es que Él nos amó desde antes de la creación del mundo y Él tiene un plan para nosotros, y el plan es la salvación para cada uno de nosotros. Eso es lo que predicamos cuando dice ir a todas las naciones y a todo el mundo predicar el evangelio. Que hay salvación, que hay una salida para la vida que llevamos. Entonces, resulta de que hace un rato atrás, la verdad, durante el día estaba leyendo y leí algo súper interesante que decía de que cuando nosotros nos dedicamos a esto, a la gran comisión, no es por fama, no es por nosotros gloriarnos, llevarnos la gloria. Siempre la gloria se la va a llevar Dios. E incluso Jesús lo hacía, siendo Jesús mismo el camino, la verdad y la vida. Jesús no era como él quería llevarse la gloria, sino que es toda la gloria a su Padre, decía. Y de hecho, cuando él sanaba enfermos, cuando él sanaba le decía, vete y no le digas a nadie. Pero resulta como ilógico un poco decir eso, porque cuando estás viendo el milagro, obviamente uno quiere decirle a todo el mundo y se esperaría que si él está haciendo milagros, cualquier persona diría, oh, va a ser reconocido por todo el mundo porque es milagro. Pero Jesús decía no. ¿Por qué decía no? Porque él quería que la gloria fuera para su Padre, no para hacerse famoso él. Y él entendía el propósito desde el principio. El propósito que era al final él entregar su vida, no llevarse la fama. Y a través de las sanidades darle testimonio a los sacerdotes que el reino de Dios se había acercado a la tierra. Y es muy importante conocer a Jesucristo, fundamentar nuestra vida en la fe, no en la religión, no es la doctrina del hombre, sino que en el poder del Espíritu Santo. Sí. Es increíble para nosotros humanamente creer en Jesús, pero sí a través de la fe nosotros decimos, Él resucitó de entre los muertos y está a la diestra del Padre. Sí. A veces hay personas que se pasan la vida estudiando los misterios y todo, pero hay una parte en la Biblia que Pablo dice que todos los misterios se resumen en que Cristo murió y resucitó. Sí. Entonces, cuando yo leí eso fue maravilloso porque a veces uno se introduce en la Biblia, cosa que no está mal, pero a veces nos dejamos llevar por la palabra más que por la realidad que de verdad Jesús resucitó, y esa es nuestra fe. O sea, nosotros no estuvimos en ese tiempo hace 2000 años atrás, pero lo creemos. Y eso es lo que nos impulsa a llevar a cabo la gran comisión, porque tenemos esa seguridad de que Jesús sigue existiendo y que está para salvar. Y a través de las manifestaciones del Espíritu Santo, que sus señales son reales, son tangibles. Sí. Cuando un enfermo se va sano, cuando
una persona atormentada se va libre. Mm. Lo estás viendo con tus ojos y estás ahí viendo el poder de Dios. Entonces, la persona que empieza a introducirse en el camino de Jesús, las señales y las cosas sobrenaturales, la obra del Espíritu Santo se va a ver realizada. Se va a Sí. ver en esta vida tangible, en esta dimensión, Dios se va a hacer manifiesto. Mm. Es importante, sale en el versículo 17, estas señales acompañarán a los que crean, lo que decíamos recién. Es necesario tener esa fe. Dice, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Podrán pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Así es. Antes de pasar a ese versículo, también le dijo que cuando él iba y fuera predicado el Evangelio en todo el mundo, a todas las naciones, entonces vendrá el El fin. fin. Así que, amigo o amiga, tú que estás predicando el Evangelio, nosotros estamos acelerando la venida de Jesucristo Sí. para poder, Maranata. para que ver su venida, Sí. para estar esperando. La novia tiene que estar adornada. ¿Quién es la novia? La iglesia, La para el iglesia. amigo que recién está leyendo la Biblia. La novia de Jesús en la iglesia. Tenemos que tener nuestras vestiduras blancas. Y la palabra nos dice, si confesamos nuestros Nuestro pecados, pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, Sí. todo depende de un corazón dispuesto hacia Dios, una confesión hacia Dios para poder ir y predicar el Evangelio. Porque no podemos hablar mentira, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a decir, Jesús te va a salvar? Y si tú ni siquiera tienes la salvación, ni siquiera tienes la seguridad de ser salvo, ni siquiera el Espíritu Santo te dice que tú eres hijo de Dios y te confirma en tu corazón y a través de la palabra que eres salvo. Entonces, todo esto tiene que ir en torno al camino de Jesucristo, cómo Él va abriendo caminos, va limpiando tu vida y la conexión con el Espíritu Sí. Santo a través de la oración, a través de la intimidad, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, del conocimiento, una palabra de sabiduría, de ciencia, que venga a tu vida para estar completamente en fe, en seguridad, en confianza con Jesús. Hay momentos donde flaquea la fe, pero la fe se crea la fe, es un don de Dios. Es necesario tener la certeza, la convicción de lo que no se ve y saber que Jesús está en medio de nuestro camino. Sí. Pensaba mientras hablaba de que hay muchas personas que como no han entendido esto de la Gran Comisión. Hoy en día se lo estamos explicando, lo estamos conversando eh, para que podamos entenderlo. Pero puede surgir otra vez esa sensación de, pero ¿cómo voy a ir yo? ¿Cómo voy a ir y está el miedo también, porque hay miedo en las personas que van a decir, qué voy a decir yo, qué van a decir mi familia, qué va a decir... Cuando Jesucristo, es entendible esa parte, pero cuando Jesucristo te impacta de tal manera, lo primero que tú tienes y que nosotros llamamos testimonio, lo primero que nosotros tenemos es nuestro testimonio. Sí. Jesús me habló, Jesús me tocó, me sanó. Entonces, lo primero que tiene el que está recién caminando es su testimonio y es el entusiasmo. El entusiasmo de, sí, es real Jesús, vamos a una iglesia, vamos a orar, vamos a buscar al Señor, oremos juntos. Es un entusiasmo donde empieza a motivar a la gente y a atraer a la gente hacia Jesucristo. Sí. Sí, a veces pasa eso de que eh, se tiende a preguntar cómo lo voy a hacer, porque nunca he predicado a alguien o cómo es predicar y todo, pero eso del testimonio es súper útil porque el testimonio es como vemos cómo Jesús obró en nuestra vida. Po. Y si sabemos que Jesús obró en nuestra vida, obviamente podemos ir y decirle a la gente
Jesús hizo esto en mí, Jesús me sacó de acá y me llevó acá, Jesús cambió mi vida. Hablemos de la mujer samaritana. Sí, po, Estaba en el pozo, ¿cierto? sí, Y ella cómo fue y dijo, ay, ¿no será este el Mesías que me dijo todo lo Sí. que yo he vivido. he vivido? Sí, Y juntó gente. Y después la gente estaba esperando al maestro, estaba esperando a Jesucristo. Y después le decían, no creo por tu palabra, sino que creo por lo que ya oí de él. sí. Y es súper loca esa historia porque yo pienso, a veces, como lo que decía adelante, a veces pensamos que no somos capaces o no tenemos todo el conocimiento y todo, pero esa mujer recién había conocido a Jesús. Jesús le impactó y y salió corriendo a decirle, hubo un hombre que me dijo todo lo que había vivido y gracias a ella también llegaron, Y fue como tipo de evangelismo también. evangelismo y no estaba ordenada su vida, porque Jesucristo le Sí, dijo que este no es tu marido. sí, po. Y ella lo hizo. Igual Rahab la ramera fue salva de Jericó a causa de la fe. Mm, Entonces, nosotros creemos primero por el oír la palabra de Dios y después Jesucristo empieza a moldear nuestra vida, a limpiar nuestro camino y empezamos a ordenarnos. Eso. Hay mucha gente que dice, no me acerco a los caminos porque todavía me falta esto, otro, no puedo dejar esto. Pero querido amigo, querida amiga, Jesús es el que limpia el camino. Nosotros tenemos que entregarle nuestras cargas y nuestros problemas a Él y Él va siguiendo en el Al camino. final es Él el que va convenciendo de pecado, porque a veces podemos llegar a los caminos de Dios sin saber que estamos pecando en algo y viene el Espíritu Santo y nos convence de pecado. Pero en ese camino es donde debemos estar llevando a cabo el llamado que Dios nos hace. Y ahí en ese es como muy redundante que todo el rato repetimos el camino, pero es así, que en el camino Dios nos va preparando, nos va capacitando, pero también nosotros debemos ir haciendo nuestra parte. Y nos vamos a equivocar. Los discípulos se equivocaron. Se equivocaron los discípulos, pero después se fueron perfeccionando. Sí, Lloraron, sí, Pedro lloró amargamente, sí, pero después volvió y volvió con más fuerza. sí, Sin excusa, es la verdad, esto es, excusas tenemos varias, pero esto ya es sin excusa. sí. Jesucristo te está llamando, amigo o amiga, quizá en tu hogar, quizá en tu trabajo, estás pasando por ahí, justo te tocó este podcast, Jesucristo te está llamando Mm, y Él hará grandes cosas contigo en tu vida. Pero solamente hay algo que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y tener fe. sí, sí. Creo que esta parte da justo para conectarlo con algo que es lo que hablábamos hace un rato atrás mientras preparábamos esto de que hay un costo. Hay un costo en la gran comisión. No es como ir solamente y ser happy happy Y la fama. predicando el... Claro, no se trata de que sea todo perfecto, sino que hay un costo. Hay un costo y Hay un versículo, parece, que tienes sí, para hablar estaba del costo. en Lucas 14:26. Lucas 14:26. Em, no recuerdo la verdad qué decía en Lucas 14:26, pero me acuerdo de que... No, ahí yo te voy a ayudar. Dice, el que no aborrece, Ah, si alguien viene a mí y no aborrece a padre y a madre, a su mujer e hijos, y a sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, hay un costo de aborrecer, no quiere decir de odiar completamente a tu familia, sino que Jesucristo sea el todo de tu corazón sí, y después viene todo. Por eso la palabra dice, amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y, y hay momentos donde hay una encrucijada entre Jesús y el mundo y las cosas de este mundo. Entonces, todo nos tiene que dar y hacer hacia el Padre. También hablábamos del joven rico, sí, que Jesucristo le apareció en el camino y el joven rico le dijo, maestro, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Y Jesucristo le dice, los mandamientos los conoces. Y el joven le dice, desde mi juventud lo he guardado.
Y dice que Dios lo amó. Le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y dalo a los pobres. Y dalo a los pobres, ¿cierto? Y ven y sígueme. Y entonces hay un costo. El que no toma su cruz y, y no lo sigue, no es digno de él. Entonces hay un costo que nosotros tenemos que pagar. Un costo que a la medida de Cristo, de lo que Jesús hizo, es muy bajo. Cuando nosotros vemos la cruz de Jesús, el sacrificio que Él se despojó de su gloria, porque Él pudo haber venido un ángel, sí. Pudo haber venido, pero vino en carne, se encarnó y pasó por esta tierra, fue humillado, escupido, golpeado, traicionado, y el costo que Él dio para darnos la salvación, el costo que nos pide a nosotros, es mucho menor. Sí. La Biblia habla y dice que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? O sea, dejar sus convicciones, sus pensamientos filosóficos no sé, de quien sea. Los anhelos del corazón. Los anhelos del corazón. Negarse a sí mismo, entendiendo también de que lo que Él tenga para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros pensábamos para nosotros mismos. Entonces, negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Eso es morir. Eso es morir. Eso es morir, porque en los primeros capítulos, cuando hablábamos del testimonio, yo una vez le dije, Señor, me niego a mí mismo, porque lo leía en la Biblia, pero no sabía lo que significaba. Y es morir completamente. Y ahí es cuando el Señor me dijo, esto no te sirve para mi reino, lo voy a sacar. Y ahí es cuando duele el corazón, porque uno muere realmente, sí. Muere, pero lo que gana es mucho más alto. Sí. La paz de Dios en el corazón, en medio de los conflictos, en medio de las tormentas, que el Señor siempre es fiel, que no te falta el alimento, la comida, que pasas pandemia, terremoto, todo con Jesús no tiene precio. Sí. Entonces es increíble el llamado que Dios nos hace, porque Dios no nos llama siendo expertos en la ley, no nos llama siendo capacitados ni nada, Él nos va capacitando en el camino, pero debe estar en nosotros morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos no es como quitarse la vida literalmente, no. Es renunciar a sus propias convicciones, renunciar a sus propios gustos, y la actitud de renuncia debe estar constantemente en nuestra vida, constantemente en nuestra vida. Y es también que uno no va a tener una vida de cristiano amargado, sino que hay deleite. Sí. Hay deleite en Jehová, deleítate en Jehová. Sí. Y Él concederá todas las cosas, las peticiones de tu corazón. Sí. O sea, hay un deleite, hay un gozo, hay una alegría, hay en los cánticos, la alabanza, en las administraciones, en hablar de Él, cuando la gente es transformada, cuando Jesucristo las salva y empiezan a trabajar siendo obreros. En Cristo hay un gozo tremendo. Sí. Hay un gozo cuando desciende el Espíritu Santo, estás orando sola y desciende la presencia de Dios. Es algo que nada lo puede llenar, ni la droga, ni el alcohol, nada. Sí, a veces hay gente que piensa, claro, los cristianos, los que siguen a Jesús, son aburridos o se prohíben muchas cosas, hay muchas prohibiciones, que aquí, que allá, pero no, es precisamente eso, nosotros decidimos morir a nuestros gustos, nuestras cosas, pero sabiendo y entendiendo de que lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor y llena mucho más que lo que nosotros pensábamos. Como decía, de repente cuando vemos a alguien que escuchó el mensaje de salvación y lo recibió y aceptó a Jesús, es un gozo tremendo para nosotros. Y aún más para el gozo en el cielo. Amén. O sea, esto es para valientes, porque el mundo aborreció a Jesús. Y así le dijo Jesús a sus discípulos que el mundo también lo iba a aborrecer. Entonces, ¿por qué? Porque hay un tipo de mentalidad, hay un tipo de pensamiento, hay una corriente, una ideología del mundo que es totalmente diferente al de la iglesia. Sí. Es totalmente diferente
al pensamiento que tiene la iglesia. Por eso empieza la discusión, las persecuciones, pero Jesús venció al mundo. Sí, sí. Dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero confiad porque Él ya venció el mundo. Así es. Entonces, eso es parte como como el costo. Quizás llevando a cabo la gran comisión, si hayan persecuciones, lo hay en otros países, Sí. damos gracias a Dios porque en nuestro país podemos hablar de Jesús con libertad. Cosas tan simples como Halloween, ¿por qué no te disfrazas? Era un aburrido, era un amargado. Y tú estás convencido de que eso no le da gloria a Dios. Ujú. Y varias cosas más. El sexo desenfrenado, la ideología de género, los abortos, etcétera, etcétera, que pasan en este mundo son corrientes filosóficas y que se quieren instruir en la iglesia. Sí, se quiere introducir. Introducir, sí. Eso. Introducir, perdón. Es que uno se apasiona. Se Sí. quieren introducir en la Sí. iglesia y el pensamiento es totalmente diferente. ¿Por qué te hablo? Porque yo era una persona que tenía esos pensamientos, pero Jesucristo transformó mi mente, renovó mi mente, como lo conversamos en el capítulo pasado. Así que también es muy importante también lo que tú decías sobre y estas señales Sí. acompañarán a los que creen. Oh, qué tremendo. ¿Qué señales? ¿Qué señales son esas? Echarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas o serpientes, Hablarán nuevas lenguas. hablarán nuevas lenguas, eh, impondrán las manos y los enfermos sanarán. Sí. Qué Tremendo. qué tremendo. Sí. No es todo persecución ni nada de No. eso, ¿no? También hay señales. Pero Hay poder. Hay sí. poder de Dios. Pero creo que finalmente las señales tampoco deben ser como nuestro motor. El motor siempre debe ser darle la gloria a Dios. Por eso Jesús cuando sanaba, Él decía lo que conversábamos delante, ¿cierto? Como no le cuentes a nadie, Sí. sino que la gloria es para Dios. La gloria es para Dios y lo primero que viene es el mensaje. Sí, po. El mensaje de buena nueva de que Jesucristo vino a perdonar tu pecado, mi pecado, el pecado de toda la humanidad y por todas las generaciones. Y Jesús, por eso dice la palabra, por tanto, amó de tal manera, Amó Dios al amó mundo. Dios al mundo. Sí. Ay, que me están soplando de allá y uno se marea. Porque de tal manera amó Dios Por al mundo. Juan Sí. 3:16. Sí. Y es esto un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, Una buena noticia. una buena noticia, y lo demás es la añadidura. Sí. Pero no podemos negar el poder de Dios, Sí. Eso es las verdad. señales, que dice que por el dedo de Dios Él echaba fuera los demonios. Así que lo dejamos ahí. Sí, lo dejamos hasta ahí. Lo dejamos ahí porque también vamos a hablar en el próximo capítulo de liberación. Sí, que es parte también. Es parte Es también. parte también y es necesario para que existan estas señales. Dice, echarán fuera demonios. Sí. Pero liberación no es solamente eso. Sí, po. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Sí. Lo que me impacta, ya para ir concluyendo, es el poder de Dios. El poder de Dios, porque nosotros somos personas comunes y corrientes. Fuimos llamados Rescatados. fuimos rescatados, fuimos llamados a la gran comisión, a llevar a cabo la gran comisión, siendo nosotros personas imperfectas. Y a veces limitábamos nuestra mente y decíamos, no, es que yo no sé salir a predicar. Pero lo que estamos haciendo ahora es parte de la gran comisión, es una forma. Y lo que me llama y me apasiona y me motiva es ver el poder de Dios actuando en las vidas, actuando de manera sobrenatural, de manera que ni siquiera nosotros lo pensamos. Así es. Les saludamos a todos. Gracias por escucharnos este tiempo. Ujú. Que Jesucristo les bendiga. Que Jesús
siga obrando en sus vidas, en sus familias, porque Él viene pronto. Sí, así que nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Nos vemos, chao.